Bueno, soy Mario Brais Arrué, trabajo en Canal N, soy periodista de este canal, ya llevo 8 años trabajando para él. Antes de estar en el canal estuve en radio, estuve específicamente en Radio América cuando existía, haciendo, como se dice, mis pequeñas prácticas de locución, y estuve ahí y de verdad que bueno, al final cerró la radio y nos quedamos todos sin trabajo. Pero yo creo que a los 3 meses apareció una persona que me dijo: oye, ¿por qué no te animas a ejercer tu periodismo, lo que has estudiado tú en Canal N? O sea, ¿de qué forma? Haciendo una prueba y todo, y ya, salió, y ahora llevo 8 años en el canal haciendo lo que me gusta. Hasta ha cambiado un poquito mi carácter porque yo era más eléctrico de lo que soy ahora. Ya como que mis revoluciones han bajado, pero y nada. A seguir adelante, ¿no? Y a seguir creciendo, como se dice, en la carrera. El periodismo es tan amplio que de verdad que uno tiene tantas ramas para ejercer o para hacer, que definitivamente, si es que hay empeño, lo logras, ¿no? Bueno, de hecho, ¿no? Siempre todo periodista necesita de ética para poder trabajar, ¿no? Para poderse desarrollar en una empresa, por ejemplo, periodística, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo la ética la aplico día a día. O sea, es muy importante aplicar la ética, porque la ética en sí encierra diversos factores que a la larga van a hacer que un periodista informe con objetividad. Claro que sí, o sea, uno tiene que basarse de ética para poder informar. O sea, de hecho, hay cosas que uno puede informar y hay otras que, las cuales uno tiene que mantener reserva, ¿no? Definitivamente. Bueno, los valores quizás no se dan profesionalmente porque te lo enseñan, ¿entiendes? Sino los valores creo que nacen ya de una persona. Eso es importantísimo. O sea, desde la manera como te han criado, de ahí cómo te has comportado quizás en el colegio, hasta los valores que puedas haber tenido en la universidad, y cómo tu entorno ha visto esos valores, ¿entiendes? Yo creo que la persona no se hace, sino que nace, ¿entiendes? Y hay personas que nacen para informar de manera objetiva, con ética, y hay otras quizás que necesitan de otros métodos para llegar a informar. Pienso que el periodismo tiene que valerse de herramientas claras, de una base sólida, y definitivamente de tener una posición muy clara al momento de informar, con objetividad y confianza, ¿no? La imagen de los periodistas en los últimos años como que se ha desmejorado un poco, ¿no? La gente ve ahora a los periodistas como los que atacan, o los periodistas que están siempre como comprados o vendidos, algunos, ¿entiendes? Yo creo que no es así. Yo creo que hay periodistas que son dignos, que no afectan a su credibilidad, y hay otros que sí. Entonces hay de ambas posiciones, ¿entiendes? O sea, hay gente que piensa que el periodista se ve desprestigiado, y otras personas que piensan que el periodista tiene prestigio. O sea, hay de los dos. Se ha podido ver en las últimas elecciones, en las elecciones en donde ganó Ollanta Humala, en donde siempre se señaló al periodista como que era quizás muy parcializado. Y yo creo que esa no es la verdadera situación. El periodista informa de acuerdo a lo que sucede, a lo que ve y a lo que investiga. O sea, si una investigación arroja de que esa persona tiene o ha cometido más delitos que la otra, pues entonces no hay vuelta que darle. El propio código conciencia personal. O sea, yo creo que al final uno es el que toma sus decisiones. O sea, quizás el código puede marcarte un punto, quizás el colegio de periodistas puede marcarte otro, los códigos, las leyes, las normas y todo. Pero es uno, según lo que hablamos al comienzo, según sus principios, cómo es que te vas a manejar profesionalmente. O sea, en todo, no solamente en el periodismo, ¿no? Yo creo que hay periodistas que influyen para el bien del país, y hay otros periodistas que influyen para el mal del país, y eso hay que tenerlo claro. Hay que partir del principio de que
el periodista tiene que informar objetivamente, y eso 1000 veces lo voy a decir, de manera imparcial, 50-50. O sea, no hay nada de que 80 para uno y 20 para el otro. Es el caso de las elecciones, o sea, al final la ciudadanía o el país es el que elige a un presidente. Entonces, ¿tú qué informas? Informas de lo que acontece o lo que ocurre con cada uno de ellos. Tú los pones en el escenario y la persona se marca una idea de cada uno de ellos y al final elige, ¿entiendes? Ahora, ¿qué pasa? Que hay periodistas que también tratan de atacar a un personaje y hay otros que tratan de favorecer a un personaje X, ¿entiendes? Yo creo que el periodista, como te digo, tiene que ser imparcial y dejar los apasionamientos a un lado y dejar sus favoritismos a un lado para demostrarle a la gente que realmente se puede votar por una persona en democracia con calidad y sin problemas, y que no lleve al país a un enfrentamiento como el que ha habido hace poco en las últimas elecciones, en donde lo único que se veía era un país dividido. De hecho, que todos tienen su corazón, ¿entiendes? Todos tienen su partido, todos somos ciudadanos, pero el periodista tiene que ser imparcial y tiene que informar la verdad, ¿entiendes? Con investigación, basándose en principios, y eso es lo más importante. Ahora, es complicado a veces, ¿no? Porque hay periodistas muy apasionados, ¿no? Yo creo que al comienzo siempre uno se apasiona cuando recién empieza en esta carrera, ¿no? Pero después como que vas bajando el tono y te vas dando cuenta que eso no te lleva a nada, sino que al fracaso. Entonces, es importante que el periodista estudie mucho, lea mucho, investigue sobre la persona y sacar la verdad. Y definitivamente al final es un país el que decide, ¿no? El que al final dice ¿está bien o está mal? Como se dice, la historia juzga, ¿no? Bueno, yo creo que, mira, sí que haya influido en mí un periodista del mundo, no, pero a quien ha admirado siempre es a Larry King, por ejemplo, ¿no? Para mí Larry King es un periodista a uno, ¿no? Y lo seguirá siendo, a pesar de que ya se retiró de CNN, qué pena, ¿no? Pero era un gran entrevistador. Él, por ejemplo, ha entrevistado artistas, ha entrevistado políticos, y era un periodista que sabía manejar todos los temas, en todos los ámbitos. Entonces me parece que la capacidad que él tenía, la ética que él tenía para manejar los temas era impresionante, ¿no? Entonces, definitivamente es definitivamente uno de mis periodistas que más admiro, ¿no? Bueno, yo tengo la suerte que en el trabajo en el que estoy nunca nadie me ha marcado la pauta. Me han dado algunas indicaciones, sí, o sea, como por ejemplo, Mario, no te excedas en esto, porque yo soy muy incisivo, entonces a veces eso también hace un poco de daño, ¿entiendes? Ya sea el invitado. Entonces procuro como que tratar de manejar la cosa ahora un poco más calmada, ¿no? Si alguien me ha impuesto, por ejemplo, la pauta y me ha dicho, oye, tú tienes que hablar de esa persona así o tú tienes que hablar de la otra así, gracias a Dios que en la empresa en la que yo estoy no ha sucedido. No sé si en otros medios lo harán, pero yo siempre me he sentido libre de poder expresar, de poder decir internamente y externamente lo que yo siento y lo que pienso. Mira, sinceramente a mí no me ha afectado en nada. O sea, los Vladivideos yo creo que a nadie le ha afectado. De hecho, que le afectó a las personas que se sentaron con Montesinos a recibir dinero, ¿entiendes? O sea, la corrupción estuvo en ese momento. Nada tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Que hubo trabajo en ese gobierno, lo hubo al comienzo. Pero si por ahí apareció Montesinos y empezó a entregar fajos de dinero a diversos medios de comunicación, a empresarios, a políticos, artistas, definitivamente eso como que marcó, hizo que la población se lleve una imagen de esas personas malas y al final meter a muchos en un mismo saco que no tenían nada que ver en el asunto. Entonces yo creo que hay que ser un poco más maduros y ya que pasó esa época, trabajar de aquí en adelante para que no se vuelva a repetir.